Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Eh, Profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Sí, encerrado. Ah, bueno, ahí andamos, ahí andamos. Sí, Bueno, excelente. ¿Pero te ha tocado trabajar desde casa? sí, nos toca pasar lo que es cortes de obra adicionales y todo eso, entonces me toca estar enviando eso a la información con planos y todo eso, haciendo esos cortes. Sí, claro. Bueno, bueno, pero qué carajo, también es chévere Sí, trabajar desde casita. toca, sino que también se prolonga mucho y no sabe uno ni qué hacer. Sí, y el tema de pronto va para más largo. Sí, estuve escuchando que como que van Sí, a ampliar la fecha. sí, eso se espera. Se espera que eso se alargue. Sí, claro, entonces es complicado para varios sectores y más para el de la construcción también es complicado. Claro, claro, claro que sí. Listos, muy bien. Bueno, ya, ¿quién más faltará por ahí? A ver si arrancamos. El de la cachama, Chamero, a la ver. cachama, la cachama. Ay, qué Esperemos recocha. a ver qué pasa. ¿Qué pasa ya? No, ¿cómo la libra? Está en temporada, esta es la temporada de la cachama, mijo. Que, que no, que no dejaron entrar la cachama a Bogotá que va en el Espinal. Ay, no, qué recocha con esta gente. Bueno, bueno, arranquemos a ver, listos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Lo mismo, chicos, si los que tengan ruido de fondo, por favor apaguen sus micrófonos. Con eso solo nos escuchamos acá. Y por acá voy a silenciar. Tarara, listos. Bien. Compartir pantalla. Listos. Entonces estamos acá en que la unidad uno, el primer tema que nos toca revisar es el rectificador controlado de silicio. ¿Listos? Entonces, ah, el rectificador controlado de silicio es un dispositivo que tiene una construcción. Déjenme ver si puedo rayar por acá. Una construcción con tres uniones de impurezas PN, PN y PN. ¿Listos? Entonces, nosotros eh, lo utilizamos como un dispositivo básicamente como un interruptor que nos permite la conducción. Entonces, esto sería en estado abierto y aquí estaría en estado cerrado. ¿Listos? Entonces, el SSR es un dispositivo que a través de una compuerta, ¿sí? Energizando una compuerta, nos permite la conducción o el bloqueo de la energía, el bloqueo de la corriente a través de ese dispositivo. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros polarizamos el circuito, nosotros polarizamos un SSR con un voltaje más menos. Recordemos que la gráfica del SSR o el símbolo es como un diodo, es igual a un diodo. La única diferencia es que vamos a encontrar una compuerta adicional que se va a llamar gate o la compuerta, ¿de acuerdo?
tenemos el ánodo y el cátodo y se polariza igual que un diodo en directo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona? ¿O de qué se trata? Digamos que la composición química, pues ahí lo que nos hablan es de los, ¿cómo se dice? De las uniones, de cómo está químicamente esto conformado para que logre ese funcionamiento. No vamos a entrar en detalle de esa, digamos, de esa materia. Vamos a revisar con más detalle el funcionamiento de un SSR. ¿Listos? Entonces, recordemos que, a ver, voy a pasar por acá. El SSR necesita dos, o mejor aún, tiene dos características para que conduzca. ¿Listos? Entonces el SSR, voy a poner por acá. Déjenme ver si encuentro. Voy a borrar por acá. Borrar todos los dibujos. Listo. Entonces, el SSR tiene la característica de que puede conducir bajo dos circunstancias. La primera la vamos a llamar el voltaje de avalancha. ¿Listos? Entonces, el voltaje de avalancha, ¿cuál es? Es el voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? Es decir, aquí más o menos, ya sea en directo o en inverso, que según el fabricante del dispositivo va a soportar ese SSR. Es decir, no vamos a energizar todavía la compuerta. Si nosotros aplicamos un voltaje superior, por ejemplo, por aquí tengo una hoja de datos de un tiristor. Entonces, si nosotros tenemos un voltaje superior, aquí está, a 800 voltios en inverso y 1200 voltios en directo, ¿listos? Entonces, ese tiristor va a básicamente dejar conducir toda la corriente, ¿sí? Va a romperse. Por eso va a haber una avalancha. Ay, perdón, que se mueve por acá. Y entonces, ese voltaje básicamente va a dañar el SSR o lo va a romper. No deseamos controlar el SSR de esa forma, no es la utilidad. Entonces, pues, digamos que para eso no está diseñado, pero es importante que lo tengan en cuenta que así también puedes entrar en estado de conducción. ¿Listos? La otra forma, ¿cuál es? La otra forma es utilizando nuestra compuerta. Entonces, para que nosotros una vez tengamos polarizado nuestro SSR, recuerden que SSR significa rectificador controlado de silicio, por sus siglas en inglés, o también conocido como tiristor. ¿Listos? Entonces, hay de varios tipos. Por ahora vamos a ver el general y el más usado. Entonces, el SSR, para que conduzca y yo lo pueda controlar o pueda utilizarlo correctamente, debo introducir una corriente por la compuerta. Perdón. Debo introducir una corriente por la compuerta. ¿Listos? Entonces, esa corriente tiene que ser también, digamos, me la señala el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, el fabricante me va a señalar qué valor debe tener esa corriente para que mi dispositivo entre en conducción. Entonces, nosotros tenemos que inyectar una corriente por la compuerta para polarizar precisamente esta unión y que entre en estado de conducción. Cuando esa unión entra en estado de conducción, entonces vamos a tener una corriente a través desde el ánodo hasta el cátodo. Qué pena, no escuché. Hay alguien por ahí hablando, creo. Voy a silenciar a nuestro amigo Jorge. Listos. Entonces, a ver por aquí. Alguien está hablando en el chat. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, devolvámonos por acá. Anotar. Vamos a borrar esto. ¿Listos? Entonces, miremos la gráfica, miremos el comportamiento de la conducción del SSR. Por aquí hay una gráfica, creo que en este documento está mejor. Sí. Entonces, nuevamente.
Miremos la gráfica, miremos el comportamiento del SSR. ¿Listos? Entonces, nosotros aquí vamos a tener varios... bueno, no les he explicado algo antes. Quiero volverme acá un poquito. Resulta que cuando yo hago que el SSR conduzca, ¿sí? Entonces yo apliqué un voltaje en esta, por la compuerta. El SSR entró en estado de conducción. Ya la compuerta pierde el control sobre el estado del SSR. Entonces, yo únicamente necesito aplicar aquí un pulso para activarlo, ¿sí? O puedo dejar ahí esa corriente fluyendo y el SSR igual va a funcionar. Entonces, solo con un pulso o con una corriente continua va a funcionar. Pero incluso cuando yo desconecte ese pulso o cuando desconecte esa corriente de la compuerta, el SSR va a quedar enganchado, va a quedar activado, va a quedar en estado de conducción. Entonces, ¿cómo hago para desactivar el SSR o para que el SSR nuevamente entre en estado de corte o de no conducción? Entonces, yo debo asegurar que esta corriente que está circulando por acá entre ánodo y cátodo sea menor a la corriente de mantenimiento. Los fabricantes la llaman I sub H. ¿Listos? Voy a pasarme por aquí al PDF. Entonces, por aquí, fíjense ustedes. Déjenme ver. Por aquí debería estar. I sub H. Estamos hablando de 150 miliamperios. ¿Listos? Entonces, esa es la corriente que, por ejemplo, nuestro fabricante, que en este caso es Vishay, y para este SSR, que es el 40 TPS, nos dice, si nosotros tenemos una corriente circulando por ahí mayor a 150 miliamperios, entonces el SSR va a mantenerse en estado de conducción. ¿Cómo haríamos normalmente para desconectarlo? Una opción para desconectar el SSR o para volverlo a su estado de no conducción. Normalmente lo que nosotros hacemos es conectar un pulsador entre las terminales ánodo y cátodo. ¿Con qué fin? Con el fin de que sin necesidad de desconectar la fuente de voltaje que yo tenga por acá para polarizar este circuito, ¿cierto? Yo pueda apagar el SSR. Entonces yo voy a tener por acá un pulsador y lo que voy a hacer es que cuando yo cierre este circuito, entonces esto va a hacer casi un corto, ¿verdad? Y la corriente va a dejar de pasar por el SSR y va a venir por nuestro pulsador o por nuestro cortocircuito. Es decir, que esta corriente ánodo-cátodo va a ser menor que la corriente de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, cuando eso sea menor, porque en este caso tendería a cero, casi cero, teniendo en cuenta que la corriente pues busca el camino con menor resistencia, entonces ahí en ese momento nuestro SSR se desengancharía o se desconectaría, ¿listos? Y nuevamente, cuando nosotros soltemos ese pulsador, pues aquí no va a haber conducción, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de operación del SSR. Revisemos aquí los documentos que más datos nos entregan. Entonces, esta es la misma gráfica que estábamos viendo acá y quería explicarles el comportamiento de esta gráfica. Entonces, fíjense ustedes que en nuestra eje X estamos trabajando el voltaje ánodo-cátodo, ¿verdad? Y en nuestra eje vertical, en las Y, estamos trabajando la corriente que pasa a través del ánodo. ¿Listos? Entonces, nosotros tenemos bloqueo en inverso, es decir, cuando el SSR está polarizado en inverso, y bloqueo en directo, cuando el SSR está polarizado en directo, evidentemente. Cuando tenemos conducción, únicamente vamos a tener conducción controlada cuando estamos polarizando en directo. Polarizando en inverso vamos a tener ruptura. En el ejemplo que estábamos viendo, el fabricante nos hablaba que aquí nos aguanta hasta 800 voltios. Este voltaje de acá.
Y en directo nos dice aquí también que nos aguanta hasta 1200 voltios, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, ¿qué necesito yo para que a un bajo voltaje, por decir algo, qué sé yo, 100 voltios, comience a conducir el SSR? Necesito una corriente. Vamos a borrar esto por acá. Necesito una corriente y su H, ¿verdad? Esa corriente que me mantiene el SSR activado. ¿Cuándo? Cuando la compuerta, cuando la corriente que está en la compuerta dejó de ser cero, dejó de ser igual a cero y hubo una corriente suficiente para comenzar a poner el SSR en estado de conducción. Entonces, recuerden, una vez que yo tengo una corriente I sub G, miremos aquí nuestro fabricante, cuánta corriente nosotros necesitamos para disparar el SSR. A ver, permítame, ¿cómo quito esto? Ya. Dice que nuestra corriente... Tururú, eso está en el... I sub L. Fíjense, acá está. Entonces, nuestra corriente de disparo en el SSR está dada por 300 miliamperios. Entonces, a partir de los 300 miliamperios, cuando yo aplique una corriente superior a los 300 miliamperios, nuestro SSR se va a activar, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas son importantes para tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con SSRs y especialmente con las hojas de datos de los SSRs? Entonces aquí hay un listado de los valores que nosotros debemos tener en cuenta o que son importantes para trabajar en el SSR. ¿Listos? Entonces, el primero que les comentaba, voltaje máximo en directo o voltaje directo máximo de ruptura, ¿sí? Y voltaje máximo de ruptura en inverso. ¿Listos? Entonces, en ambos casos aplica, puede que sea diferente, como lo veamos en este caso, en la hoja de datos que tenemos. ¿Listos? Este voltaje, el voltaje D y el voltaje R máximo es igual al valor anterior, pero cuando trabajamos con corriente continua. Recordemos que el SSR lo podemos manejar tanto en corriente continua como en corriente directa. ¿Listos? El voltaje T es la tensión entre ánodo y cátodo, ¿sí? El voltaje que tenemos entre las terminales del SSR. El voltaje sub GT es la tensión que hay entre la puerta y el cátodo. ¿Sí? Si nosotros estamos, a ver, dibujémoslo por acá. Entonces, ánodo, cátodo, con puerta. Entonces, el voltaje G, perdón, esto no me acostumbro a esto. El voltaje GT será el voltaje que hay entre la puerta y el cátodo. Sí, será el voltaje que hay entre este y este, ¿verdad? La tensión de puerta que no provoca el disparo, máximo a una temperatura determinada, ese es el voltaje G sub D. El voltaje inverso de puerta máxima permitido, pero recuerden, es decir, ¿qué voltaje máximo también me soporta la compuerta? Porque recuerden que por la compuerta yo también, obviamente, tengo unos límites, ¿no? Y sub T, la corriente máxima para ciertas condiciones de frecuencia, ¿de acuerdo? Fíjense, también es importante. Resulta que el SSR, voy a pasarme aquí a la hoja de datos. Fíjense ustedes que el SSR tiene por aquí una corriente máxima. Entonces, una corriente máxima, fíjense acá, de 35 amperios cuando tiene una forma de onda sinusoidal. ¿Sí?
ojo, y nos dice, esa corriente, el valor RMS de esa corriente, máximo 55 amperios, en este caso. Pero, ¿eso qué es? Eso es cuando nosotros tenemos una una onda sinusoidal, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí hay otra corriente. Perdón, voy a borrar acá. Fíjense ustedes que hay otra corriente que es una corriente máxima de pico. Entonces esta corriente tiene que ser solo un pico, una corriente momentánea. Entonces esa corriente instantánea, el SSR me soporta hasta 500 amperios. Entonces puedo controlar unos valores importantes de corriente. Incluso acá en una onda seno, unos 35 amperios es un valor considerable. ¿Listos? Entonces son datos importantes para tener en cuenta a la hora de escoger nuestro SSR. Revisemos, volvámonos por acá. Listos, entonces ya les contaba, tenemos la corriente I sub H, que es la corriente de mantenimiento, es decir, la corriente que nos va a mantener el SSR activado. Esa normalmente la suponemos pues muy bajita, el orden de miliamperios como en este caso. ¿Listos? La corriente de la puerta de disparo I sub GT, que es la corriente de activación. Y ojo que también esto es importante, nosotros tenemos una potencia que va a disipar la compuerta. ¿Listo? Hay una cosa importante también a tener en cuenta y es que el dispositivo normalmente cuando está enganchado o en conducción va a consumir aproximadamente 1 voltio, ¿de acuerdo? Esa va a ser la caída de tensión que nosotros tengamos en el SSR, entre 0.7 y 1 voltio aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es un dispositivo que está trabajando y nos va a consumir una tensión, ¿de acuerdo? Corremos por aquí estos dibujos. Anotar. Fíjense ustedes aquí, hay un ejemplo de cómo nosotros podríamos poner a trabajar un SSR en la versión o la operación más básica del SSR. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una polarización. A ver, por acá está. Tenemos una polarización ánodo-cátodo. ¿De acuerdo? Ese voltaje está limitado por esta resistencia R1. ¿De acuerdo? Ese voltaje del ánodo cátodo, esa corriente, perdón, que va a pasar por el ánodo a través del SSR. ¿Listos? Tenemos una activación de la compuerta, ¿de acuerdo? Que es una fuente de voltaje. Vamos a regular la corriente que nos va a entregar esa fuente. ¿Listo? Simplemente vamos a usar un pulso para activarlo y vamos a conocer cuánto será nuestra corriente de compuerta para activar ese SSR. Esa sería la forma para obtener la característica directa del SSR. ¿Cómo podemos comprobar que el SSR efectivamente esté operando? Por ejemplo, aquí colocar un diodito con una resistencia de 100 ohmios aproximadamente y podríamos ver que efectivamente nuestro SSR esté enganchando cuando nosotros activamos la compuerta y para desengancharlo podríamos simplemente lo que les decía, colocar aquí un interruptor para hacer que la corriente pase a través de eso y deje de circular a través del SSR. A ver, anotar. Bueno, voy a borrar por acá todos los dibujos. Anotar. Listos. Aquí hay unas condiciones. Listos. Recuerden, este es el circuito de cebado, lo que les comentaba, o el circuito de apertura. Simplemente hacer que la corriente circule a través de digamos, de otro canal para desconectar el SSR. ¿De acuerdo? Este documento está en la plataforma. Ahí está todo el detalle, digamos, de las impurezas PNP
PNPN que se conectan o que se unen para permitir la operación del SSR y cómo funciona todo el detalle. La idea es que nosotros revisemos esto en el laboratorio si tenemos oportunidad, hagamos unos montajes con el SSR y podamos obtener algunas curvas del comportamiento de ese SSR. ¿Qué más hay como aquí importante? Revisemos bueno, encapsulados, por ejemplo, entonces tenemos el encapsulados tipo, déjame ver si aquí está el encapsulado, esto. Encapsulado como un transistor de potencia, muy parecido, con la opción de conectarle un disipador. En las hojas de datos encontramos el orden de nuestras 3 terminales. En este caso, la 1 es cátodo, la 2 es ánodo y la 3 es la compuerta. ¿Listos? Encontramos, pues, de acuerdo a los fabricantes, cualquier cantidad de datos que nos permiten controlar SSR. Obviamente, estos son datos límites o datos máximos. En general, lo que necesitaríamos conocer es la corriente de mantenimiento y la corriente de activación del SSR. ¿Listos? Y también el voltaje de operación, ¿no? Si para nosotros es importante o es relevante el voltaje que estemos manejando entre esas terminales, hay que tener en cuenta que el SSR nos está consumiendo aproximadamente 1 voltio, algo menos, en su funcionamiento. Voy a dar de compartir acá. Participantes. Ahí les activo los micrófonos para que si tienen dudas, preguntas, comentarios, hablemos sobre lo que acabamos de contar, si ya habían visto un SSR, si habían trabajado. Todo en orden, todo claro. Esto se ve más fácil en el laboratorio. Sí, es que vi en la Yo creo que así plataforma explicado, ¿no? muestran que prenden el LED, ¿cierto? Pero él automáticamente quita el cable y el LED queda prendido. ¿Eso se debe a qué funciona o qué? Precisamente, José, se debe a que cuando el SSR está conduciendo, permíteme acá, digamos que eso es más déjame te comparto acá, es más un tema de química, ¿no? Entonces resulta que hay unos portadores, recordemos acá que esto es P, esto es N, esto es P. Esto está con unas impurezas de esos tipos, tipo P y tipo N. Entonces, cuando él está en conducción, esas impurezas permiten que los circuitos estén polarizados, permiten que esas uniones estén polarizadas. Por eso se permite la conducción, ¿de acuerdo? Sin tener que recuerden que la compuerta está aquí conectada a la impureza P y es la que me polariza primero esa unión. Pero cuando esto comienza a conducir esa corriente, esa unión queda polarizada y todo el SSR conduce. Básicamente es por eso. Entonces yo después puedo coger y desconectar la compuerta y el SSR sigue conduciendo. Entonces por eso es la condición de la corriente de mantenimiento. También encontramos un voltaje de mantenimiento. Es decir, el voltaje de mantenimiento, el voltaje que tiene que haber entre el transistor, la corriente de mantenimiento, la corriente que tiene que pasar a través del SSR como mínimo para que se mantenga cebado, como dicen los libros, o encendido, que permita la conducción. Por aquí, chat. ¿Ese rectificador me puede servir de rectificador de voltaje? No. No, recuerda que, fíjate que el SSR nos tiene, por aquí en el documento hay unas, déjame ver si encuentro. No está por acá. Bueno, la recomendación es que no lo usemos como para esa operación. Podríamos usar un
precisamente un dispositivo que sea rectificador, teniendo en cuenta que este lo utilizamos para el control como del interruptor, como un interruptor que es controlado. Ustedes han usado, me imagino, que han utilizado unos relés. Entonces, básicamente es como la operación de un relé. ¿Sí? Entonces, el relé simplemente es, yo tengo un circuito de potencia y por aquí, por otro lado, tengo un circuito de control. Fijémonos, voy a volverles nuevamente a compartir pantalla. Entonces, por aquí tengo mi circuito de potencia y por aquí tengo mi circuito de control. ¿Cómo funciona un relé? Un relé funciona, perdón, esto está, nuevamente. Entonces sacamos aquí control y aquí potencia. Potencia. Entonces, en el control tengo una bobina, ¿cierto? Que hace que el relé cierre sus dos terminales, ¿cierto? Entonces ponga en conducción la terminal común con la terminal normalmente abierta. Entonces, cuando yo activo esa bobina, ese contacto que estaba cerrado se cierra, ¿de acuerdo? Y queda en conducción el común con el normalmente abierto. Entonces, y por ahí yo puedo manejar una corriente grande, ¿verdad? Una corriente elevada, cosa que no hago con mi circuito de control. Mi circuito de control seguramente van a ser aquí 5 voltios y voy a manejar una corriente pequeña para activar mi bobina. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema del relé? El relé es un dispositivo mecánico, ¿de acuerdo? Esto ocurre mecánicamente, entonces tiene unas limitaciones, tiene una cantidad máxima de usos. El SSR no. Entonces el SSR simplemente mismo, yo por aquí tengo control, tengo potencia, tengo por aquí mi SSR. Entonces este voltaje que yo tengo aquí muy grande, lo voy a separar de mi circuito de control con la compuerta. Entonces por aquí tengo un circuito de control que maneja unos voltajes bajitos, unos voltajes pequeños. Recuerden que la corriente de compuerta es bastante pequeña y por aquí puedo controlar corrientes bastante altas y voltajes bastante altos, ¿de acuerdo? Entonces la recomendación es utilizarlo como un interruptor para controlar. Una pregunta, profe. Dime. Aló. Sí, te escucho. Es que yo quiero montar un sensor de agua, ¿sí? ¿Un qué? Perdóname, no te escuché. No se te escucha muy bajito. Unos ¿No sensores te de escucha? agua. Sí, Aló. sensores de agua. Sí, pero entonces, el sensor yo tengo que son voltajes de 12 voltios, pero me estoy alimentando son 120. No voy pero preguntaba que si yo lo podía rectificar con ese rectificador. Ok, lo que necesitas es pasar, si te entiendo. Me dices que tienes 120 voltios AC y Sí, necesitas 12 voltios DC. para el sensor. Ok. Sí, puedes utilizar un circuito reductor y un rectificador. Recuerda que un rectificador tiene que tener una característica de orden, necesita rectificar la onda completa, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tú tengas presente que cuando vas a rectificar, necesitas rectificar la onda completa. Menos por aquí la onda sinusoidal. Y necesitas hacer un divisor de voltaje después de ese rectificador, un divisor de voltaje. Simplemente recuerda, tenemos por aquí nuestro voltaje de entrada. Voy a borrar esto por acá. Voltaje de entrada. Aquí un voltaje de salida. ¿Listos? Entonces, necesitas encontrar la relación si tu voltaje... ¿qué hice? Aquí está. Si tu voltaje de entrada es 120 voltios y tú necesitas en tu voltaje de salida 12 voltios, necesitas encontrar una relación de resistencias 10:1 para obtener esa relación de voltaje.
y una vez tengas 12 voltios, los rectificas, porque aquí vas a tener 12 voltios AC. Los pasas a través del rectificador y el rectificador vas a tener 12 voltios DC. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí quedó claro? ¿No? Sí, claro, ya lo entendí. Sí, primero necesitamos un divisor de voltaje para obtener aquí los 12 voltios y después un rectificador, pero ojo, es un rectificador de onda completa. Si tú usas un rectificador, recordemos que cuando nosotros estamos pasando una señal a través de un diodo, es decir, vamos a dibujar acá. Entonces tenemos una onda sinusoidal. ¿Listo? Si nosotros la pasamos a través de un diodo, nos va a rectificar únicamente media onda. ¿Sí? Si nosotros la pasamos a través de un rectificador de onda completa, vamos a tener una señal muy parecida a una señal de C. Más o menos veríamos en el, perdón, esto es difícil. Si voy a dibujar el plano aquí, taralalala, Después. Sí. Oh, me escaché. Más o menos ese sería el 0. Y acá, si este es nuestro 0, nosotros tendríamos una señal más o menos de este tipo. ¿De acuerdo? Aproximadamente con las... Entonces, fíjense que ustedes que aquí casi que tendríamos una señal DC, ¿de acuerdo? Una señal netamente DC. Aquí en la rectificación de media onda todavía tenemos una señal AC que varía en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos un rectificador de media onda para que esa onda que se está perdiendo acá abajo suba y básicamente lo que hace es esto, rectifica la onda completa. ¿Listos? Entonces, la recomendación es usar un rectificador de onda completa. Cuéntame, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si han revisado la plataforma. Ahí en la plataforma tenemos las características, las formas de onda. Hay unos videos también. ¿Aló? Aló, ¿Me siguen? ¿Me siguen? sí, lo escuchamos. Listo, bien. Entonces, ¿qué importante? Voy a actualizar de este curso las actividades que vamos a hacer. Hay unas evaluaciones que están abiertas, pero la idea es poner algunas actividades fijas, ¿listos? La próxima semana revisamos el TRIAC. Échenle una leída al SSR, véanse el video. En el video tal vez esté más explicado con detenimiento y puedan revisarlo mejor. Básicamente, nuevamente y resumiendo, el SSR es un dispositivo que tiene el comportamiento de un diodo, va a conducir una corriente desde el ánodo hasta el cátodo. Únicamente se va a presentar esa conducción en dos condiciones. Cuando hay un voltaje de avalancha, que es una situación no deseada, que es superar los límites del SSR, entonces esa no la queremos. Y la otra es cuando nosotros aplicamos una señal de control, una corriente que introducimos a través de la compuerta. Una vez esté enganchado el circuito, es decir, una vez haya conducción, porque nosotros lo activamos la compuerta, podemos desconectar esa compuerta y el SSR seguirá conduciendo mientras se mantenga una corriente mínima que llamamos I sub H o corriente de mantenimiento. Eso es a grandes rasgos el SSR. Hay una composición química por dentro que nos permite hacer eso, unas impurezas de PN y unas configuraciones por dentro. Básicamente quiero mostrarles, por aquí había un dibujillo.
Profe, No, por acá, dímelo. los se puede controlar motores, ¿cierto? Sí, claro. Exacto. Por ejemplo, puedes controlar el motor precisamente porque este circuito me permite manejar potencia, ¿de acuerdo? Y mira esto. Entonces, esto era lo que quería mostrarles. Simplemente es en algunos, digamos, se comporta tal cual. Cuando está en bloqueo, directo o inverso, se comporta como un interruptor abierto y cuando está en conducción se comporta como un interruptor cerrado. Es lo único que hay que tener presente para la operación del SSR. Misma operación de un relé, pero con la característica de que no es mecánico, entonces vamos a tener una operación sin limitaciones. Ah, yo no estoy compartiendo pantalla, qué pena. O algunos motores. Perdón, no te escuché. Se pueden controlar algunos motores ¿Algunos motores qué? Perdóname. específicos. En general, cualquier motor. Vuelvo a lo mismo. Miren, fíjense ustedes en los estados del SSR. Es decir, yo con el SSR, simplemente si está en bloqueo, si no está conduciendo, es un interruptor abierto. Si Sí, está en señor. conducción, simplemente es un interruptor cerrado. Es lo único que nosotros necesitamos saber. Entonces, es decir, con un interruptor se puede superar cualquier tipo de motor. Obviamente hay unas limitaciones propias del SSR, como unas corrientes, ¿verdad? Que pueden pasar por ahí. Pero en general podríamos manejar cualquier tipo de motor. El SSR también viene en NPN. Se le escucha entrecortado. Sí, recuerden que el SSR tiene tres junturas, es decir, un transistor normal es PNP o NPN. El SSR siempre está polarizado en directo, es decir, siempre arranca por P y termina por N, ¿de acuerdo? Y aquí adentro tiene sus otras dos impurezas que son N y P, ¿de acuerdo? Entonces, aquí siempre está polarizado en directo más menos y aquí más menos. Y esto es lo que cuando nosotros polarizamos la compuerta hace que conduzca. Chat. Se entendió bien. Vale. Chicos, tururú, ¿qué hora es? 45 minutos. Mañana voy a estar conectado también a las 7 de la noche. Si alguien quiere conectarse para revisar algún tema de lo que está en la plataforma o algo así, es como un espacio libre que hay para dudas y etcétera. ¿Listos? Entonces ahí estamos. También ya quedó el canal de YouTube. Yo les voy a compartir el link. Lo que hacemos es cargar todas estas clases. Van a quedar ahí montadas en el enlace de YouTube. Por si alguien quiere revisar alguna cosa o bueno, si alguien no alcanza a llegar, pues se puede conectar se lo puede ver el video por el enlace de YouTube. Dudas, comentarios, todo check. Muchas confusiones. En el laboratorio, si quieren la idea, si ustedes quieren, hagamos una cosa e intentemos utilizar el simulador Proteus. ¿Listos? Entonces, para la próxima clase, intenten, les voy a escribir aquí el chat. Se llama Proteus. ¿Listos? Entonces, con Proteus vamos a poder ver más fácil, como si fuera en el laboratorio, el comportamiento de estos dispositivos y vamos a poder hacer unas simulaciones. ¿Listos? Entonces, por favor, descarguemos Proteus y la próxima clase lo trabajamos. ¿De acuerdo? Es una invitación porque eso nos va a hacer más fácil la clase. Veo que con esos documentos es muy difícil a pesar de que rayamos y lo intentamos hablar, es complicado. En el simulador vamos a ver más fácil simplemente entender cómo funciona el dispositivo, cómo se comporta, que pues en últimas es lo que nos interesa.
y ver algunos usos, ver algunas aplicaciones. La próxima clase vemos TRIAC, entonces la idea sería poder simular en Proteus un TRIAC, un DIAC, un SSR, bueno, en general varios dispositivos que nos toca revisar en la unidad 1 de electrónica industrial. ¿Listos? Eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, pues me cuentan. Estoy pendiente del WhatsApp, del número, ya saben. Y nos vemos la próxima clase. Esta próxima semana voy a editar las actividades, entonces yo apenas las edite, les escribo a sus correos para avisarles que ya están los trabajos. Igual, la orden del jefe es que todavía no hay que, digamos, las fechas se tienen que dejar abiertas, pero la idea sí es que vamos a limitar, es decir, digamos, la fecha máxima dentro de la unidad 1, y si alguien lo va a entregar después, pues le va a salir entregado tarde. Pero por ahora vamos a dejar unas fechas establecidas que queden dentro de la unidad 1, para que podamos ir sacando trabajitos de eso. ¿Listos? Eso es todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Ahí estamos pendientes. Igual recibo de realimentación. Si alguien cree que podamos hacer algo diferente en nuestras clases, me avisan también. O sea, yo estoy intentando que sea como la mejor forma, pero sé que es complicado. Entonces, si alguien también tiene alguna idea que nos pueda mejorar el tema de la interacción, yo había pensado en usar mi protoboard y eso, pero no sé aquí cómo mostrarles la protoboard y poner el circuito a funcionar. Lo pensé, aparte no sé si dentro de mis cosas tengo esos componentes, pero por eso se me hace más interesante lo del simulador. Entonces, por ahora intentemos Proteus y vamos mirando a ver cómo nos va. ¿Listos? Entonces, para la próxima clase, todos podamos tener Proteus. ¿Listos? Muchachos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y ya les comento, si alguien quiere conectarse mañana, voy a estar ahí a las 7 de la noche disponible. ¿Listos? Que tengan buena noche, muchachos. Muchas gracias. Que descansen. Profe, gracias. Alexis, que estés bien. Muchas gracias. Chao, chao.